La noche envolvía Madrid en un manto de sombras, salpicado aquí y allá por islas de resplandor amarillento de las farolas. Una furgoneta negra se deslizaba silenciosamente por las calles desiertas, sus faros cortando la oscuridad como ojos depredadores. Dentro del vehículo, el aire estaba cargado de tensión. Isabel, inmaculada en su traje de Armani, mantenía su fría mirada fija en la carretera. A su lado, el doctor Gómez revisaba nerviosamente una jeringuilla, el líquido en su interior brillando ominosamente bajo las intermitentes luces de la calle. En el asiento trasero, una figura inmóvil yacía. Su respiración superficial e irregular era el único signo de vida. Ricardo Torres, una vez un titán del mundo corporativo, ahora reducido a una sombra confusa de su antiguo yo. La furgoneta frenó bruscamente, los neumáticos chirriando contra el asfalto mojado. Isabel se giró, su rostro una máscara de fría determinación. Aquí acabemos con esto rápido. El doctor Gómez vaciló, sus dedos apretando la jeringuilla. «Isabel, ¿estás segura de que esto es necesario?» Ella lo interrumpió, su voz afilada como una cuchilla. «Hazlo». El doctor tragó saliva, inyectando el contenido de la jeringuilla en el brazo inerte de Ricardo. Los ojos del hombre inconsciente se abrieron por un momento, desenfocados y confusos. Luego se cerraron de nuevo. Con eficiencia mecánica, Isabel y el doctor Gómez arrastraron a Ricardo fuera de la furgoneta, arrojándolo sin ceremonias contra una pared de ladrillo cubierta de grafitis. Su silla de ruedas de alta tecnología fue lanzada a su lado, un cruel giro del destino. Isabel miró a su marido por un largo momento, su rostro ilegible. Luego, sin una palabra, se dio la vuelta y volvió a la furgoneta. El vehículo se desvaneció en la noche, dejando atrás solo el eco lejano de su motor. Ricardo permaneció allí, una figura patética contra el mugriento telón de fondo del callejón, su cabeza ladeada, murmullos incoherentes escapando de sus labios. El hombre que una vez comandó un imperio ya no podía ni siquiera recordar su propio nombre. Las horas pasaron, la noche dio paso a un amanecer frío y gris. La ciudad comenzó a despertar, el ruido lejano del tráfico creciendo gradualmente, pero en el callejón el tiempo parecía congelado. Fue entonces cuando dos curiosos pares de ojos se asomaron por la esquina. Sofía, de 10 años, agarraba la mano de su hermana menor, Lucía, de 8. Las niñas observaron cuidadosamente la figura inmóvil. Sofía susurró. Lucía, su voz temblando de miedo y curiosidad. «¿Crees que está muerto?» Sofía frunció el ceño, su aguda mirada evaluando la situación. «No, mira, todavía respira». Las niñas se acercaron, sus pasos resonando en el silencioso callejón. A medida que se aproximaban, notaron los detalles: el traje caro, ahora arrugado y sucio, la silla de ruedas de aspecto elegante, el rostro pálido y sudoroso del hombre. Lucía se inclinó, sus grandes ojos llenos de preocupación. «Señor, ¿se encuentra bien?» Ricardo se removió, sus ojos abriéndose lentamente. Miró a las niñas, pero su mirada estaba vacía, sin reconocimiento. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», preguntó, su voz ronca y confusa. Sofía y Lucía intercambiaron miradas. Algo andaba muy mal. «Estás en un callejón», respondió Sofía con cuidado. «¿Cuál es tu nombre?» Ricardo frunció el ceño, una expresión de pánico creciendo en su rostro. «No lo sé. ¿Por qué no sé mi nombre?» Lucía se arrodilló a su lado, su compasión superando su miedo. «Está bien, te ayudaremos». Sofía observó la escena, su joven pero astutamente trabajando rápidamente. El hombre claramente necesitaba ayuda, pero llevar a un extraño a su escondite era arriesgado. Por otro lado, dejarlo allí. Lucía llamó en voz baja: «Ven aquí un minuto». Las hermanas se alejaron una corta distancia, susurrando furiosamente entre ellas. Ricardo las observaba con ojos nublados, fragmentos de memoria danzando en los bordes de su mente, siempre fuera de su alcance. Finalmente, Sofía asintió,
habiendo tomado una decisión. Se volvió hacia Ricardo, su voz firme a pesar de su edad. «Te ayudaremos, pero tienes que confiar en nosotras, ¿vale?» Ricardo asintió lentamente, agradecido por cualquier ancla en este mar de confusión. Sofía comenzó a maniobrar la silla de ruedas mientras Lucía tomaba la mano de Ricardo, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Lentamente, este trío inusual comenzó su viaje a través del laberinto de callejones y calles secundarias. Sofía lideraba el camino con confianza, sus ojos siempre alerta a cualquier señal de peligro. Lucía mantenía un flujo constante de charla suave, más para calmarse a sí misma que a Ricardo. A medida que avanzaban, la ciudad a su alrededor cobraba vida. Trabajadores somnolientos se dirigían a sus empleos, los comerciantes abrían sus tiendas. Nadie parecía notar al hombre confundido en la silla de ruedas cara, guiado por dos niñas andrajosas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un edificio abandonado. Con habilidad practicada, Sofía retiró unas tablas sueltas, revelando una entrada oculta. «Es aquí», anunció, su voz llena de orgullo y aprensión. Ricardo miró el edificio en ruinas, una punzada de algo atravesando su confusión. ¿Familiaridad? ¿Miedo? No podría decirlo. «Estará bien», le aseguró Lucía, apretando su mano. «Este es nuestro castillo secreto». Mientras las niñas maniobraban cuidadosamente la silla de ruedas hacia el interior, Ricardo sintió una extraña mezcla de emociones. Miedo a lo desconocido, gratitud por la amabilidad de estas extrañas niñas y una profunda e inexplicable tristeza. La puerta improvisada se cerró tras ellos, dejando el mundo exterior atrás. En el polvoriento silencio del edificio abandonado, un nuevo viaje estaba a punto de comenzar. Un viaje de descubrimiento, de curación y quizás de redención. Ricardo no sabía quién era, de dónde venía o qué le deparaba el futuro, pero al mirar los rostros sonrientes de Sofía y Lucía, sintió una chispa de esperanza. Quienquiera que fuese, dondequiera que estuviera, ya no estaba solo. Y así, en ese momento improbable, en un lugar improbable y con compañeras improbables, comenzó el siguiente capítulo de la vida de Ricardo Torres. Un capítulo que ninguno de ellos podría haber predicho, pero que cambiaría sus vidas para siempre. El interior del edificio abandonado era un laberinto de sombras y silencio. Sofía guiaba la silla de ruedas de Ricardo con destreza, navegando por pasillos estrechos y esquivando montones de escombros con la facilidad de alguien que conocía cada centímetro del lugar. Lucía caminaba junto a Ricardo, su pequeña mano descansando reconfortantemente en su brazo. «Ya casi llegamos», murmuró, más para sí misma que para él. Ricardo observaba todo con ojos desenfocados, su mente una niebla de confusión. Fragmentos de memoria danzaban en el borde de su conciencia. Una oficina de cristal y acero, el aroma de cuero caro, el sonido de aplausos lejanos. Pero todo se sentía como si perteneciera a otra vida, a otra persona. Finalmente, llegaron a un espacio más grande. Alguna vez había sido una oficina, pero ahora servía como un refugio improvisado. Pilas de cajas de cartón actuaban como muebles, mantas gastadas se amontonaban en una esquina y unas pocas velas derretidas proporcionaban una tenue iluminación. «Bienvenido a nuestro palacio», anunció Sofía con un toque de orgullo en su voz. Ricardo miró a su alrededor, luchando por dar sentido a lo que veía. «¿Vivís aquí?» Lucía asintió, sonriendo. «Es nuestro hogar, dulce hogar. No es mucho, pero es seguro». Las niñas comenzaron a moverse eficientemente, reorganizando el espacio para acomodar a Ricardo y su silla de ruedas. Sofía apartó algunas cajas para crear un área despejada, mientras Lucía traía mantas adicionales. Ricardo las observaba, sintiéndose agradecido y culpable a la vez. «No quiero ser una carga», murmuró. Sofía se detuvo, mirándolo con una intensidad sorprendente para alguien tan joven. «No eres una carga, todos necesitamos ayuda a veces». Mientras las niñas trabajaban, Ricardo cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. De repente,
Una imagen brilló en su mente. El rostro de una mujer, hermoso y frío, mirándolo con desprecio. Jadeó, sus ojos abriéndose de golpe. ¿Estás bien?, preguntó Lucía, la preocupación evidente en su voz. Ricardo negó con la cabeza, tratando de aferrarse al recuerdo que ya se desvanecía. Vi a alguien, una mujer, pero no recuerdo quién es. Sofía y Lucía intercambiaron miradas. Quizás es alguien de tu familia, sugirió Sofía con cautela. La palabra familia desencadenó otra ola de imágenes confusas en la mente de Ricardo. Una casa grande y vacía, risas lejanas, una abrumadora sensación de soledad. Se apretó las sienes con las manos, gimiendo suavemente. Lucía se acercó, ofreciéndole un vaso de agua. «Toma, bebe esto, te ayudará». Ricardo lo tomó con gratitud, sus manos temblando ligeramente. Mientras bebía, otro destello, una sala de conferencias, voces airadas, números danzando en una pantalla gigante. Casi se atragantó, tosiendo. «Tranquilo», le instruyó Sofía, su voz sorprendentemente autoritaria. «Respira hondo». Las horas pasaron lentamente. Ricardo alternaba entre momentos de relativa claridad y períodos de profunda confusión. Las niñas permanecieron a su lado, ofreciendo consuelo y ayuda con una madurez que superaba sus años. Al caer la noche, Sofía encendió algunas velas más, proyectando sombras danzantes sobre las paredes desconchadas. Lucía se había acurrucado en una manta cerca de Ricardo, profundamente dormida. «Tú también deberías descansar», le dijo Sofía en voz baja a Ricardo. «Mañana será otro día». Ricardo asintió, sintiendo el peso del agotamiento en cada fibra de su ser. Pero al cerrar los ojos, más fragmentos de memoria lo asaltaron. Una firma en un contrato importante, el toque frío de un anillo de bodas, el chirrido penetrante de metal retorciéndose. Se despertó sobresaltado, un sudor frío corriéndole por la frente. Sofía estuvo inmediatamente a su lado, una presencia tranquila en la oscuridad. ¿Una pesadilla?, preguntó simplemente. Ricardo asintió, incapaz de expresar con palabras el torbellino de emociones e imágenes que lo atormentaban. Sofía se sentó a su lado, su pequeña mano encontrando la suya en la oscuridad. «¿Sabes?», comenzó, su voz apenas un susurro. «Cuando Lucía y yo terminamos en la calle, tenía pesadillas todas las noches. Soñaba con nuestra madre dejándonos, con los peligros de la ciudad. Pero con el tiempo aprendí que las pesadillas son solo eso, sueños. No pueden hacerte daño de verdad». Ricardo escuchó, sintiendo una ola de admiración por esta niña que era tan joven y, sin embargo, tan sabia. «¿Cómo terminasteis aquí?», preguntó vacilante. Sofía guardó silencio por un momento, como si decidiera cuánto revelar. «Nuestra madre nos abandonó», dijo finalmente. «Un día nos llevó al parque, dijo que iba a comprar un helado y nunca regresó». El corazón de Ricardo se encogió ante la brutal simplicidad de la historia. «Lo siento», murmuró. Sofía se encogió de hombros, un gesto que parecía muy adulto en sus pequeños hombros. «Está bien, nos tenemos la una a la otra, y ahora te tenemos a ti también». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, con un peso que ninguno de ellos estaba completamente preparado para afrontar. Ricardo sintió una mezcla de gratitud y miedo. Gratitud por la amabilidad de estas niñas, miedo a lo desconocido que le esperaba. «Gracias», dijo finalmente, su voz espesa por la emoción. «Por todo». Sofía le apretó la mano suavemente. «Descansa ahora. Mañana intentaremos averiguar más sobre quién eres». Mientras Ricardo finalmente sucumbía al sueño, su mente todavía un torbellino de recuerdos fracturados y emociones confusas, se aferró a una certeza. Por muy aterrador e incierto que fuera el futuro, ya no estaba solo. En la quietud de la noche, en un edificio abandonado en el corazón de la ciudad, una improbable familia improvisada descansaba. Sofía, la protectora vigilante; Lucía, el alma bondadosa; y Ricardo, el hombre sin pasado, pero quizás, solo quizás, con un futuro.
El amanecer traería nuevos desafíos, nuevos descubrimientos, pero por ahora, envueltos en la oscuridad protectora y calentados por la compañía mutua, encontraron un momento de paz en medio del caos de sus vidas. El alba se filtraba por las grietas de las ventanas tapiadas, pintando el interior del edificio abandonado con suaves pinceladas de luz. Ricardo parpadeó, sus ojos ajustándose lentamente al espacio penumbroso. Por un momento se sintió desorientado, hasta que los acontecimientos de la noche anterior lo inundaron en una ola de recuerdos confusos. Sofía ya estaba despierta, reuniendo en silencio sus pocas pertenencias. Notó que Ricardo se movía y se le acercó. «Buenos días», dijo en voz baja. «¿Cómo te sientes?» Ricardo frunció el ceño, tratando de evaluar su estado mental. «Creo que un poco mejor, menos confundido». Sofía asintió, una pequeña sonrisa danzando en sus labios. «Eso es bueno. ¿Quieres intentar comer algo?» Mientras Sofía preparaba un desayuno improvisado de pan duro y fruta ligeramente magullada, Ricardo cerró los ojos, concentrándose. Las imágenes comenzaron a formarse en su mente, más claras que antes. Una espaciosa oficina con vistas a la ciudad, un escritorio de caoba pulida, el peso de una pluma cara en su mano, firmando documentos importantes. «Creo», comenzó vacilante, abriendo los ojos, que era un hombre de negocios. Alguien importante. Sofía dejó lo que estaba haciendo, prestándole toda su atención. «¿Recuerdas algo específico?» Ricardo se concentró de nuevo. «Un nombre. Torres. ¿Te suena de algo?» Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «¿Torres? ¿Como Torres Tech, esa gran empresa de tecnología?» Justo en ese momento, Lucía se despertó, frotándose los ojos somnolientos. «¿Qué está pasando?» Sofía rápidamente puso al día a Lucía. Las dos niñas miraron a Ricardo con una mezcla de asombro y curiosidad. «Si realmente eres Ricardo Torres», dijo Sofía lentamente, «entonces eres una especie de multimillonario». Ricardo sintió una ola de vértigo. Fragmentos de memoria comenzaron a encajar. Reuniones de la Junta, lanzamientos de productos, entrevistas de televisión. Pero todavía se sentía distante, como si perteneciera a otra persona. «No me siento como un multimillonario», murmuró. Lucía se acercó, ofreciéndole un trozo de pan. «Multimillonario o no, todavía necesitas comer». El simple gesto y la genuina preocupación de la niña le sacaron las lágrimas a Ricardo. «Gracias», dijo, con la voz quebrada. Mientras comían, Ricardo comenzó a hacer preguntas sobre la vida de las niñas. Sofía y Lucía, inicialmente reacias, se abrieron gradualmente. «Después de que nuestra madre nos dejó», explicó Sofía, «vagamos por las calles durante un tiempo. Daba miedo». Lucía asintió, con la mirada perdida. «Teníamos hambre todo el tiempo, y frío, y miedo». Ricardo escuchaba, su corazón apretándose con cada detalle de la dura realidad que las niñas habían enfrentado. «¿Cómo sobrevivisteis?», preguntó suavemente. Sofía se encogió de hombros, un gesto cargado de años de experiencia. «Aprendimos rápido, dónde encontrar comida, dónde era seguro dormir, cómo pasar desapercibidas». «Sofía es muy lista», añadió Lucía con orgullo. «Siempre sabe qué hacer». Ricardo miró a las dos hermanas, asombrado por su resiliencia y su fuerte vínculo. Otro destello de memoria lo golpeó, la sensación de soledad en una casa grande y vacía, el eco de discusiones lejanas. «Creo», dijo lentamente, «que nunca tuve a nadie así en mi vida, nadie que realmente se preocupara». Las niñas intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellas. «Bueno», dijo Lucía finalmente, su rostro iluminándose con una sonrisa, «ahora nos tienes a nosotras». La simplicidad y sinceridad de esa declaración conmovieron profundamente a Ricardo. Sintió una ola de gratitud y algo más, un emergente sentido de propósito que no podía explicar del todo. A medida que avanzaba el día, más recuerdos afloraron.
Ricardo recordó reuniones de negocios, decisiones importantes tomadas en salas de juntas, pero también recordó noches solitarias, un matrimonio que se sentía más como un acuerdo comercial que una asociación. Había una mujer, dijo en un momento, con el ceño fruncido por la concentración. Mi esposa, creo. Isabel. Pero ella no parecía feliz. Sofía escuchaba atentamente, sus agudos ojos evaluando cada palabra. ¿Recuerdas qué te pasó? ¿Cómo terminaste en ese callejón? Ricardo cerró los ojos, tratando de concentrarse. Imágenes confusas pasaron por su mente. Una discusión acalorada, el frío brillo de una jeringuilla, la sensación de caer en un pozo sin fondo. No estoy seguro, admitió finalmente. Pero tengo la sensación de que fui traicionado por alguien cercano a mí. El silencio cayó sobre el grupo, pesado con las implicaciones de esa revelación parcial. Bueno, dijo Sofía por fin, su voz resuelta, no importa lo que pasó antes. Lo que importa es lo que hacemos ahora. Lucía asintió vigorosamente. Eso es. Y te ayudaremos, señor Ricardo. Lo prometo. Ricardo miró a las dos niñas, sintiendo un torrente de emociones, gratitud, admiración y un creciente sentido de responsabilidad. Estas niñas, que habían pasado por tanto, estaban dispuestas a arriesgarlo todo para ayudarlo. Sois increíbles, dijo en voz baja. No sé cómo agradecéroslo. Sofía sonrió, una sonrisa que parecía mucho más vieja que sus años. No hay necesidad de agradecernos. Eso es lo que hace la familia. La palabra familia resonó en la mente de Ricardo, despertando una compleja mezcla de emociones. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su riqueza y éxito pasados, es posible que nunca hubiera experimentado realmente lo que significaba tener una familia. Al terminar el día, Ricardo se encontró reflexionando sobre los extraños caminos que puede tomar el destino. Había perdido su memoria, su identidad, todo lo que pensaba que definía quién era. Pero en este lugar improbable, con estas niñas improbables, estaba descubriendo partes de sí mismo que quizás nunca hubiera conocido. La noche cayó sobre la ciudad, envolviendo el edificio abandonado en sombras. Sin embargo, dentro de esas paredes desconchadas brillaba una luz de esperanza. Ricardo, Sofía y Lucía se acurrucaron en sus rincones improvisados, cada uno perdido en sus pensamientos privados, pero unidos por un vínculo que se fortalecía a cada hora. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos recuerdos, quizás incluso peligros. Pero por ahora, en este momento de calma, encontraron algo precioso, un sentido de pertenencia, un propósito compartido. Y para Ricardo eso valía más que todos los miles de millones que podría haber perdido. La luz del sol de la mañana brillaba en las ventanas espejadas del rascacielos que albergaba la sede de Torres Tech. En el piso 50, Isabel Torres se ajustó su impecable chaqueta antes de entrar en la sala de juntas. Su rostro era una máscara de estudiada preocupación, pero sus ojos brillaban con una ambición apenas disimulada. La sala estaba abarrotada. Ejecutivos nerviosos y miembros de la Junta susurraban entre ellos, el aire pesado de tensión y especulación. Isabel caminó hacia la cabecera de la mesa, su presencia silenciando instantáneamente el murmullo. Damas y caballeros, comenzó, su voz firme pero con un calculado toque de emoción. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. Como saben, estas últimas semanas han sido un desafío para Torres Tech. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras quedara suspendido en el aire. Los rostros ansiosos de los presentes estaban fijos en ella, esperando respuestas. Desafortunadamente, continuó Isabel, tengo noticias preocupantes sobre mi esposo Ricardo. Su condición después del accidente se ha deteriorado significativamente. Murmullos preocupados recorrieron la sala. Javier Ruiz, el mejor amigo de Ricardo y director de operaciones de la empresa, se inclinó hacia adelante, la preocupación grabada en su frente. Isabel, ¿qué significa eso exactamente? Isabel dejó escapar un suspiro dramático, sacando una carpeta de su maletín.
Los médicos han confirmado nuestros peores temores. Ricardo está mentalmente incapacitado. Abrió la carpeta para revelar una serie de documentos de aspecto oficial. Tengo aquí informes médicos que detallan la condición de Ricardo. Sufre de confusión severa, pérdida de memoria y es incapaz de tomar decisiones básicas, y mucho menos de dirigir una corporación como Torres Tech. La sala estalló en una conversación agitada. Isabel dejó que el caos reinara por unos momentos antes de levantar la mano para pedir silencio. Entiendo que esto es un shock para todos ustedes. Créanme, nadie está más devastada que yo. Pero debemos pensar en el futuro de esta empresa, nuestros empleados, nuestros inversores. Javier se puso de pie, su rostro una mezcla de incredulidad y sospecha. Isabel, esto es difícil de creer. Ricardo siempre ha sido tan fuerte, tan resistente. ¿Estás segura de que estos informes son precisos? Isabel le lanzó a Javier una mirada gélida. ¿Estás cuestionando la integridad de médicos reputados, Javier? ¿O estás insinuando que mentiría sobre la condición de mi propio esposo? Javier retrocedió, claramente incómodo. No, claro que no. Es solo que... es un shock. Isabel suavizó su expresión, volviéndose hacia el resto de la sala. Sé que todos estáis preocupados, pero ahora más que nunca necesitamos estar unidos. Torres Tech necesita un liderazgo fuerte y decidido. Hizo una pausa estratégica, dejando que sus palabras calaran. Por eso, con el corazón encogido, propongo que asumamos el control ejecutivo de la empresa en nombre de Ricardo. La sala explotó en acaloradas discusiones. Algunos ejecutivos parecían escépticos, otros claramente alineados con Isabel. Javier observaba todo con una creciente mirada de desconfianza. Isabel siguió adelante, su voz cortando el ruido. Ya he consultado a nuestro equipo legal. Con estos informes médicos tenemos la base legal para una transferencia temporal del poder. Es la única manera de proteger el legado de Ricardo y el futuro de Torres Tech. Entregó copias de los documentos, observando de cerca las reacciones de todos. La mayoría de los ejecutivos examinaron las páginas con expresiones de conmoción y pesar. Sin embargo, Isabel notó una chispa de ambición en algunos ojos, aquellos que sabía que podía manipular para sus propios fines. Javier fue el primero en romper el silencio. Isabel, esta es una decisión enorme. ¿No deberíamos esperar, darle a Ricardo algo de tiempo para recuperarse? Isabel negó con la cabeza, tristemente. Ojalá pudiéramos, Javier. Pero los médicos fueron claros, la condición de Ricardo es permanente. Se volvió para enfrentar al resto de la sala, su voz ganando fuerza. Damas y caballeros, sé que esto es difícil, pero tenemos una responsabilidad con nuestros accionistas, nuestros empleados y con el propio Ricardo. No podemos dejar que todo lo que construyó se desmorone. Uno por uno, los miembros de la Junta comenzaron a asentir. Isabel podía ver la lucha interna en sus rostros, la conmoción y la tristeza compitiendo con el pragmatismo y la ambición. Propongo una votación, anunció para confirmar la transferencia temporal del Poder Ejecutivo a un comité dirigido por mí, en nombre de Ricardo. Las siguientes horas fueron un torbellino de discusiones, argumentos y negociaciones entre bastidores. Isabel navegó por todo ello con una mezcla de encanto calculado y determinación implacable. Sabía exactamente qué botones presionar, qué promesas hacer, qué sutiles amenazas susurrar. Cuando el polvo se asentó, el resultado fue claro. Por una estrecha mayoría, la Junta había votado a favor de la propuesta de Isabel. Mientras la sala se vaciaba, Javier se acercó a Isabel. Su rostro era sombrío, sus ojos buscaban los de ella. Isabel, conozco a Ricardo desde hace años. Nada de esto se siente bien. Isabel le puso una mano reconfortante en el brazo, su voz tranquilizadora, pero acerada con una corriente subterránea de amenaza. Entiendo tu preocupación, Javier, pero necesito que confíes en mí. Esto es por el propio bien de Ricardo, por el bien de la empresa. ¿Estás conmigo?
Javier dudó por un largo momento antes de asentir lentamente. Sí, estoy contigo. Por el bien de Ricardo. Isabel sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Genial. Hagamos que Ricardo se sienta orgulloso. Mientras Javier se alejaba, Isabel permitió que una sonrisa genuina se extendiera por su rostro. Todo iba según lo planeado. El primer gran obstáculo había sido superado. Se acercó a la ventana, contemplando la ciudad abajo. En algún lugar, Ricardo estaba perdido, confundido, fuera del mapa. Y aquí estaba ella, en la cima del imperio que él había construido, a punto de tomar el control. Isabel sacó su teléfono, marcando un número familiar. Doctor Gómez. Está hecho. La Junta lo aprobó. Prepare la siguiente fase. Colgó, sus ojos brillando de triunfo. El juego acababa de empezar, e Isabel Torres estaba decidida a ganar a cualquier precio. La oficina del detective Manuel García era un ejercicio de caos organizado. Montones de expedientes cubrían cada superficie disponible, las paredes forradas con recortes de periódicos y fotos de casos antiguos. En el centro del torbellino se sentaba el propio Manuel, un hombre de unos 50 años con ojos agudos que parecían ver a través de la gente. El golpe en la puerta rompió el silencio. Adelante, gruñó Manuel sin levantar la vista del archivo que estaba estudiando. Entró una mujer, su porte elegante en desacuerdo con el entorno destartalado. Detective Miller, soy Carmen López, asistente ejecutiva de Ricardo Torres. Manuel finalmente levantó la mirada, evaluando a la recién llegada. ¿Torres, el magnate de la tecnología? Carmen asintió, sentándose en la silla frente a su escritorio. Sí, y me temo que está en peligro. Eso captó la atención de Manuel. Cerró el expediente, concentrándose por completo en Carmen. Continúe. Ricardo desapareció hace semanas, explicó Carmen, su voz temblando ligeramente. Su esposa, Isabel, afirma que está recibiendo tratamiento después de un accidente, pero algo no cuadra. Las historias no son consistentes y nadie, además de ella, ha tenido contacto con él. Manuel frunció el ceño, su mente ya uniendo las piezas de un rompecabezas. ¿Y por qué no acudir a la policía? Carmen vaciló. Isabel tiene conexiones poderosas y sin pruebas concretas, me temo que no se hará nada. Necesito a alguien que pueda investigar discretamente. Manuel se reclinó en su silla, contemplando. Los casos que involucraban a los ricos y poderosos siempre eran complicados, a menudo peligrosos. Pero había algo en la genuina preocupación de Carmen que despertó su interés. Está bien, dijo finalmente. Le echaré un vistazo, pero no prometo nada. El alivio en el rostro de Carmen fue palpable. Gracias, detective. Aquí tiene todo lo que he reunido hasta ahora. Le entregó a Manuel una carpeta gruesa. En los días siguientes, se sumergió profundamente en el mundo de Ricardo Torres. Escrutó informes financieros, entrevistó discretamente a empleados y observó Torres Tech desde la distancia. Un patrón comenzó a emerger. Decisiones corporativas extrañas, movimientos de dinero sospechosos y una atmósfera de miedo e incertidumbre dentro de la empresa. El gran avance llegó cuando Manuel obtuvo acceso a las cámaras de seguridad alrededor de la mansión Torres. Después de horas de revisar las grabaciones, vio algo. Una furgoneta negra saliendo de la propiedad a altas horas de la noche, alrededor de la fecha del supuesto accidente de Ricardo. Manuel rastreó la furgoneta por la ciudad, saltando de una cámara a otra. El rastro terminaba en un callejón oscuro y aislado. A la mañana siguiente, Manuel estaba en ese callejón, sus ojos experimentados escaneando cada detalle. No había mucho que ver. Basura, grafitis, los restos habituales de una zona urbana descuidada. Pero entonces algo llamó su atención. Medio escondido detrás de un contenedor de basura, yacía un trozo de tela cara. Manuel lo examinó con cuidado, notando manchas que podrían ser sangre. Bingo, murmuró.
Manuel amplió su búsqueda, cubriendo sistemáticamente el área. Interrogó a los sin techo locales, a los dueños de tiendas cercanas, a cualquiera que pudiera haber visto algo en esa fatídica noche. La mayoría no tenía nada que ofrecer, pero un viejo sin techo, a cambio de unos pocos euros, compartió un detalle intrigante. «Vi algo extraño esa noche», graznó el hombre. «Una furgoneta negra. 2 personas arrastraban algo. O a alguien. Parecía pesado». Manuel sintió que su pulso se aceleraba. ¿Vio hacia dónde fueron? El viejo negó con la cabeza. «No, pero había 2 niñas pequeñas por aquí. Parecían estar mirando. No las he vuelto a ver desde entonces». Esta nueva pieza de información abrió otra vía de investigación. Manuel comenzó a buscar niñas desaparecidas o fugitivas en la zona. Visitó refugios, habló con trabajadores sociales, siempre atento a 2 jóvenes hermanas. Mientras tanto, continuó monitoreando Torres Tech desde lejos. Las acciones de Isabel se volvían más audaces. Su control sobre la empresa se endurecía día a día. Una noche, mientras revisaba sus notas en su oficina, Manuel fue interrumpido por un golpe urgente en la puerta. Era Carmen, su rostro pálido de preocupación. «Detective Miller, las cosas están empeorando», dijo tan pronto como entró. «Isabel está a punto de cerrar un trato que efectivamente le daría el control total de la empresa. Si no encontramos a Ricardo pronto». Manuel asintió con gravedad. «Estoy cerca de algo, Carmen. Tengo una teoría, pero necesito más tiempo para confirmarla». Carmen parecía querer decir más, pero fue interrumpida por el timbre del teléfono de Manuel. García respondió bruscamente. La voz al otro lado era baja y nerviosa. «Detective, soy el doctor Gómez. Yo no puedo seguir con esto. Necesito decir la verdad sobre Ricardo Torres». Manuel le hizo un gesto a Carmen para que guardara silencio, poniendo la llamada en altavoz. «Le escucho, doctor». «Fue idea de Isabel», dijo el doctor Gómez, su voz temblando. «Planeó todo. El accidente, los informes médicos falsos, la desaparición de Ricardo. Yo ayudé. Dios me perdone. Yo ayudé». Manuel y Carmen intercambiaron miradas atónitas. «¿Dónde está Ricardo ahora, doctor?». Una pausa larga y tensa. «No estoy seguro exactamente. Lo dejamos en un callejón. Estaba vivo, pero confundido. Por las drogas». Manuel sintió una ola de ira, pero mantuvo la voz tranquila. «Necesito que venga a mi oficina inmediatamente, doctor Gómez. Traiga cualquier prueba que tenga». Después de obtener la dirección de Manuel, el doctor Gómez colgó, prometiendo llegar en 1 hora. Manuel se volvió hacia Carmen, sus ojos brillando con renovada determinación. «Las piezas están encajando, Carmen. Creo que sé dónde podría estar Ricardo, o al menos dónde terminó». Carmen se puso de pie, su postura reflejando la urgencia del momento. «¿Qué hacemos ahora?». Manuel agarró su abrigo, revisando su pistola por costumbre. «Ahora encontramos a Ricardo Torres. Luego expondremos la verdad, sin importar a quién tengamos que enfrentar». Al salir de la oficina, la noche de la ciudad se sentía cargada de posibilidades y peligro. En algún lugar, Ricardo Torres estaba perdido y confundido, pero ahora, por fin, había esperanza de traerlo de vuelta. Manuel García tenía un caso que resolver y no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz, sin importar cuán poderosos fueran sus enemigos. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las polvorientas ventanas del edificio abandonado, proyectando sombras danzantes sobre las paredes desconchadas. Ricardo estaba sentado en su silla de ruedas, con los ojos cerrados en intensa concentración. Sofía y Lucía observaban en silencio, intercambiando miradas preocupadas. «Está volviendo», murmuró Ricardo, con el ceño fruncido por el esfuerzo de recordar. «Fragmentos, piezas del rompecabezas». Sofía se acercó con cautela. «¿Qué está viendo, señor Ricardo?». Ricardo abrió los ojos, su mirada distante. «Una oficina. Lujosa. Isabel está allí, con un hombre. Un médico, creo».
Los recuerdos llegaron en vívidos destellos. Isabel, su rostro una máscara de falsa preocupación, hablando con un hombre de bata blanca. ¿Está seguro de que esto no le hará daño permanentemente, doctor Gómez? El doctor, nervioso pero decidido. Los efectos serán temporales. Estará confundido, desorientado. Perfecto para sus propósitos. Ricardo jadeó, la comprensión de la traición golpeándolo como un puñetazo en el estómago. Me drogaron. Isabel, mi propia esposa. Ella planeó todo esto. Lucía se acercó, colocando una mano reconfortante en el brazo de Ricardo. Eso es terrible. ¿Por qué haría eso? Ricardo negó con la cabeza, más recuerdos aflorando. La empresa quería el control de Torres Tech. Yo estaba en el camino. Sofía, siempre la pragmática, frunció el ceño. Entonces eso significa que la gente debe estar buscándote, ¿verdad? Tu empresa, tus amigos. Ricardo reflexionó sobre esto por un momento. Quizás. Pero Isabel es inteligente. Probablemente ha inventado una historia convincente para explicar mi ausencia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el detective Manuel García estaba sentado en su coche, aparcado frente a una tranquila cafetería. Sus ojos estaban fijos en la entrada, esperando expectante. Finalmente, un hombre de mediana edad y aspecto nervioso entró apresuradamente en la cafetería. Manuel lo reconoció al instante por las fotografías. El doctor Gómez. Manuel entró silenciosamente en la cafetería, sentándose frente al doctor. ¿Doctor Gómez, supongo? El hombre dio un respingo, claramente alterado. Detective Miller. No estoy seguro de que deba estar aquí. Manuel mantuvo la voz baja y tranquila. Doctor, hizo lo correcto al llamarme. Ahora necesito que me cuente todo sobre Ricardo Torres. El doctor Gómez miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar. Fue idea de Isabel. Ella quería a Ricardo fuera del camino. Me pidió que creara un cóctel de drogas que lo dejara confundido, desorientado. Manuel sintió una oleada de ira, pero se mantuvo profesional. ¿Y dónde lo dejaron exactamente? En un callejón en el lado este de la ciudad, respondió el doctor Gómez, su voz apenas un susurro. Pero eso fue hace semanas. Podría estar en cualquier parte ahora. Manuel tomó notas, su mente ya planeando el siguiente paso. Necesito todo lo que tenga, doctor. Registros médicos, comunicaciones con Isabel, todo. El doctor Gómez asintió temblorosamente, deslizando una memoria USB sobre la mesa. Está todo aquí. Yo lo siento mucho. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Manuel tomó la memoria, su rostro sombrío. La justicia decidirá qué hacer con usted, doctor. Por ahora, manténgase disponible. Puede que necesite más información. Dejando atrás al médico conmocionado, Manuel salió de la cafetería, su mente zumbando con estas nuevas revelaciones. Tenía una ubicación aproximada. Ahora necesitaba encontrar pistas sobre dónde podría haber ido Ricardo después. De vuelta en el edificio abandonado, Ricardo continuaba luchando con sus recuerdos que regresaban. Cada uno traía una ola de emoción, ira, tristeza, traición. Construí esa empresa desde cero, dijo, con la voz temblorosa. Dediqué mi vida a ella. E Isabel lo tiró todo por la borda por codicia. Sofía, revelando una madurez más allá de sus años, le puso una mano encima. A veces, las personas que más deberían amarnos son las que más nos hieren. Pero eso no significa que estemos solos. Lucía asintió con entusiasmo. Exacto. Ahora nos tienes a nosotras, señor Ricardo. Somos una familia. Las palabras de las niñas conmovieron profundamente a Ricardo. Aquí estaba él, un hombre que una vez lo tuvo todo, encontrando verdadera compasión y lealtad en dos niñas sin hogar. Tenéis razón, dijo, una leve sonrisa tirando de sus labios. Somos una familia, y juntos descubriremos cómo arreglar esto. Al caer la noche una vez más, Manuel García recorría las calles del lado este de la ciudad, con los ojos bien abiertos en busca de cualquier señal de Ricardo o de las dos jóvenes hermanas mencionadas por el testigo.
Se detuvo en un refugio local, mostrando fotos de Ricardo y preguntando por dos jóvenes hermanas. La trabajadora social negó con la cabeza. No he visto a nadie así. Pero hay rumores sobre dos niñas que viven en uno de los edificios abandonados cercanos. Suelen evitar a las autoridades. Manuel le agradeció la pista, su corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad de una pista sólida. Comenzó a conducir por la zona, explorando edificios abandonados, buscando señales de habitación. En un edificio notó algo, una tabla suelta, cuidadosamente reposicionada para parecer intacta. Era el tipo de truco que los niños de la calle usaban para ocultar una entrada. Acercándose con cautela, los instintos de Manuel se pusieron en alerta máxima. Escuchó voces apagadas en el interior, un hombre adulto y dos voces de niñas. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser? ¿Había encontrado finalmente a Ricardo Torres? Manuel respiró hondo, preparándose para lo que pudiera encontrar. Sabía que tenía que manejar esto con cuidado. Si Ricardo estaba realmente dentro, confundido y posiblemente asustado, un movimiento en falso podría ser desastroso. Lentamente se acercó a la entrada oculta, listo, por fin, para desentrañar el misterio de la desaparición de Ricardo Torres. Dentro del edificio, ajenos a la presencia del detective, Ricardo, Sofía y Lucía continuaban hablando, planeando su próximo movimiento. La verdad estaba a punto de salir a la superficie, y ninguno de ellos estaba preparado para el impacto que tendría en sus vidas. El silencio del edificio abandonado fue roto por el suave pero distintivo sonido de pasos cautelosos. Sofía lo notó primero, sus sentidos agudizados por la calle en alerta. Le hizo una señal a Lucía, quien inmediatamente se tensó. «Señor Ricardo», susurró Sofía, «creo que hay alguien aquí». Ricardo, todavía absorto en sus recuerdos recién resurgidos, tardó un momento en registrar las palabras de Sofía. Cuando lo hizo, una oleada de adrenalina lo recorrió. «¿Tenéis dónde esconderos?», preguntó en voz baja. Lucía señaló un viejo armario en la esquina. «Allí. Pero no te vamos a dejar solo». Ricardo negó firmemente con la cabeza. «Id ahora. Yo me encargaré de quien sea». A regañadientes, las niñas se escondieron, dejando a Ricardo solo en su silla de ruedas, frente a la entrada. Manuel García se acercó sigilosamente a la puerta improvisada, con el corazón latiendo con fuerza. Años de experiencia le decían que este era un momento crítico. Respiró hondo y llamó a la madera gastada. «¿Hola?», llamó. «¿Hay alguien ahí? Me llamo Manuel García, soy detective privado». Dentro de la habitación, Ricardo sintió un torbellino de miedo y esperanza. ¿Un detective? ¿Podría ser que alguien realmente lo estuviera buscando? «Entre», respondió Ricardo, su voz más firme de lo que se sentía. Manuel empujó suavemente la puerta y entró en el espacio tenuemente iluminado. Sus ojos se ajustaron rápidamente, posándose en un hombre en una silla de ruedas. Incluso con la barba desaliñada y la ropa gastada, Manuel reconoció al hombre de las fotos que había estudiado tan cuidadosamente. «¿Señor Torres?», preguntó Manuel, manteniendo la voz tranquila, su postura relajada para evitar parecer una amenaza. Ricardo estudió al hombre que tenía delante, con los ojos entrecerrados por la sospecha. «¿Quién te envía?» «¿Fue Isabel?» Manuel negó con la cabeza, dando un cuidadoso paso adelante. «No, señor Torres. Fui contratado por Carmen López, su asistente. Estaba preocupada por su desaparición». El nombre de Carmen provocó una reacción en Ricardo. Destellos de una mujer leal y eficiente cruzaron su mente. «Carmen». «Sí, la recuerdo. Siempre fue de confianza». Manuel asintió, sintiendo el progreso. «Señor Torres, sé que debe estar confundido y asustado, pero estoy aquí para ayudar. He descubierto lo que Isabel y el doctor Gómez hicieron». Ante la mención de Isabel y el doctor, Ricardo se puso visiblemente rígido. «¿Qué sabes?», preguntó, su voz teñida de emoción contenida. Manuel respiró hondo antes de responder.
Sé que lo drogaron, señor Torres, que Isabel está tratando de tomar el control de su empresa. El doctor Gómez lo confesó todo. Ricardo cerró los ojos, el dolor y la ira inundando su rostro. Cuando los abrió de nuevo, una feroz determinación brillaba allí. Demuéstralo, demuestra que puedo confiar en ti. Manuel asintió, comprendiendo la necesidad de cautela de Ricardo. Lentamente sacó su teléfono. Tengo una grabación de mi conversación con el doctor Gómez. ¿Le gustaría escucharla? Ricardo vaciló antes de aceptar. Manuel reprodujo la grabación y la voz temblorosa del doctor Gómez llenó el aire, confesando su participación en el plan de Isabel. Mientras se reproducía la grabación, Ricardo sintió una tormenta de emociones: rabia por la traición, tristeza por la confianza rota, pero también un creciente sentido de esperanza. Alguien estaba realmente de su lado. Cuando la grabación terminó, siguió un pesado silencio. Manuel esperó pacientemente, dándole a Ricardo tiempo para procesar lo que había escuchado. Finalmente, Ricardo habló, su voz ronca por la emoción. De acuerdo, señor Miller, le creo. Pero necesita entender que no estoy solo aquí. Manuel frunció el ceño, confundido. ¿Qué quiere decir? Ricardo se giró ligeramente en su silla. Sofía, Lucía, podéis salir. Todo está bien. Para sorpresa de Manuel, dos niñas salieron de un viejo armario en la esquina. Se colocaron protectoramente a cada lado de Ricardo, mirando a Manuel con una mezcla de miedo y desafío. Ellas son Sofía y Lucía, explicó Ricardo, una sonrisa amable, suavizando su rostro cansado. Me encontraron esa noche y me han estado cuidando desde entonces. Son mi familia ahora. Manuel miró al improbable trío que tenía ante él, sintiendo una oleada de admiración. Aquí había una historia de compasión y lealtad que no esperaba encontrar. Encantado de conoceros, niñas, dijo Manuel amablemente. Hicisteis un trabajo increíble cuidando del señor Torres. Sofía, siempre la protectora, dio un paso adelante. ¿Qué pasa ahora? No vamos a dejar que nadie le haga daño al señor Ricardo otra vez. Manuel se agachó para encontrarse con las niñas a la altura de los ojos. Os lo prometo a ambas, estoy aquí para ayudar. El señor Torres ha sido muy valiente, y vosotras también. Ahora tenemos que trabajar juntos para arreglar las cosas. Lucía miró a Ricardo en busca de guía. Ricardo asintió suavemente. Está bien, niñas. Creo que podemos confiar en el señor Miller. Manuel se puso de pie, su mente ya en el siguiente paso. Señor Torres, tenemos que sacarle de aquí. Es crucial que reclame el control de su empresa antes de que Isabel cause más daño. Ricardo asintió, aunque la vacilación brillaba en sus ojos. ¿Y las niñas? No puedo simplemente dejarlas atrás. Manuel miró de Ricardo a las niñas, viendo el fuerte vínculo que compartían. Vendrán con nosotros, por supuesto. Encontraremos una manera de mantenerlas seguras y juntas. El alivio en el rostro de Ricardo fue evidente. Gracias, señor Miller. No tiene idea de lo que eso significa para mí, para nosotros. Durante los siguientes minutos, recogieron las pocas pertenencias que Ricardo y las niñas tenían. Manuel ayudó a Ricardo a acomodarse en su silla de ruedas, mientras Sofía y Lucía empaquetaban sus tesoros cuidadosamente guardados. Cuando estuvieron listos para irse, Ricardo se detuvo, contemplando el espacio gastado que había llamado hogar durante las últimas semanas. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Por extraño que parezca, echaré de menos este lugar. Fue aquí donde redescubrí lo que realmente importa en la vida». Sofía tomó la mano de Ricardo y Lucía hizo lo mismo al otro lado. «No importa dónde estemos», dijo Sofía con una sabiduría más allá de sus años, «mientras estemos juntos, estamos en casa». Manuel observó la escena con un nudo en la garganta. En todos sus años como detective, nunca había presenciado un vínculo tan puro y genuino. «Vamos», dijo finalmente con suavidad. «Tenemos un largo camino por delante, pero ya no estáis solos en este viaje». Mientras el peculiar grupo salía del edificio abandonado y se adentraba en la noche de la ciudad,
Una sensación de anticipación flotaba en el aire. El futuro era incierto, lleno de desafíos y peligros potenciales, pero también había esperanza. Esperanza de justicia, de redención y de un nuevo comienzo. Ricardo Torres, el magnate caído, 2 resistentes niñas de la calle y un detective decidido. Una familia improbable unida por el destino y la adversidad. Juntos estaban a punto de enfrentar al mundo y reclamar lo que les habían robado. La verdadera batalla apenas comenzaba. La suite del hotel era un marcado contraste con el edificio abandonado que Ricardo, Sofía y Lucía habían llamado hogar durante las últimas semanas. Manuel había elegido un lugar discreto pero cómodo donde pudieran reagruparse y planificar sus próximos pasos. Ricardo, ahora afeitado y vestido con ropa limpia, se parecía más al CEO que una vez fue. Sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, contemplaba la ciudad, su mente un torbellino de pensamientos. Sofía y Lucía, posadas en el sofá, todavía con los ojos muy abiertos ante el repentino lujo que las rodeaba. Manuel iba y venía, su rostro sumido en una profunda concentración. Bien, comenzó Manuel, deteniéndose en medio de la habitación. Necesitamos un plan sólido. Isabel tiene la ventaja ahora, pero tenemos el elemento sorpresa. Ricardo asintió, volviéndose para enfrentar al grupo. Primero, necesitamos pruebas sólidas. Mi palabra contra la de Isabel no será suficiente, especialmente si ha convencido a la Junta de que no estoy mentalmente apto. ¿Qué hay de los documentos que me dio el doctor Gómez?, preguntó Manuel, abriendo su portátil. Tenemos registros de sus comunicaciones con Isabel, detalles sobre las drogas utilizadas. Eso es un comienzo. Ricardo estuvo de acuerdo. Pero necesitamos más. Isabel es inteligente, habrá cubierto sus huellas cuidadosamente. Sofía, que había estado escuchando atentamente, habló. ¿Y si pudiéramos hacer que Isabel confesara? Como en las películas. Manuel miró a la niña, una sonrisa formándose en su rostro. Sabes, esa no es una mala idea. Si pudiéramos grabar a Isabel admitiendo su participación. ¿Pero cómo?, preguntó Lucía, su voz rebosante de curiosidad. No le contará la verdad a cualquiera, ¿verdad? Ricardo frunció el ceño pensando. Quizás no a cualquiera. Pero, ¿y si fuera alguien en quien confía? Alguien que cree que está de su lado. Los ojos de Manuel se iluminaron con comprensión. El doctor Gómez ya está cooperando con nosotros. Si pudiéramos convencerlo de que lleve un micrófono. Eso sería arriesgado, advirtió Ricardo. Si Isabel se entera. Es un riesgo que tenemos que correr, dijo Manuel con firmeza. Es nuestra mejor oportunidad de obtener una prueba irrefutable. Mientras concretaban los detalles de ese plan, al otro lado de la ciudad, Isabel Torres estaba sentada en su oficina en Torres Tech, saboreando su aparente victoria. Señores, dijo, dirigiéndose a un grupo de ejecutivos reunidos en su sala de conferencias. Me complace anunciar que nuestra nueva línea de productos está lista para su lanzamiento. Ricardo estaría orgulloso de ver con qué fluidez hemos mantenido la empresa en funcionamiento en su ausencia. Javier Ruiz, el director de operaciones y mejor amigo de Ricardo, observaba a Isabel con una mezcla de admiración y sospecha. «Isabel, ¿no crees que deberíamos esperar el regreso de Ricardo antes de tomar decisiones tan importantes?» Isabel le dedicó a Javier una mirada gélida. «Javier, ya hemos hablado de esto. Los médicos dijeron que la recuperación de Ricardo será larga e incierta. No podemos dejar la empresa en el limbo». Javier asintió a regañadientes, pero la semilla de la duda ya estaba plantada en su mente. Después de la reunión, Isabel se retiró a su despacho privado. Tan pronto como la puerta se cerró, su pulido exterior profesional se desmoronó. Cogió su teléfono, marcando un número familiar. Doctor Gómez siseó tan pronto como contestaron la llamada. «Tenemos que hablar. Ahora». De vuelta en el hotel, el plan tomaba forma. Manuel se había puesto en contacto con el doctor Gómez, quien, impulsado por la culpa y el miedo, aceptó cooperar.
Bien, dijo Manuel, colgando el teléfono. Gómez está dentro. Se reunirá con Isabel mañana, llevando un micrófono que le proporcionaré. Ricardo asintió, una mezcla de alivio y aprensión en su rostro. ¿Y las niñas? No podemos involucrarlas en esto. Es demasiado peligroso. Sofía y Lucía intercambiaron miradas de protesta, pero Manuel habló antes de que pudieran objetar. De acuerdo. Tengo una amiga, Elena, una trabajadora social. Puede cuidarlas mientras nos ocupamos de esto. Las niñas comenzaron a protestar en voz alta, pero Ricardo levantó una mano, silenciándolas suavemente. Niñas, sé que queréis ayudar, y ya habéis ayudado más de lo que imagináis. Pero esto es algo que los adultos tienen que manejar. Sofía, siempre la más vocal, se cruzó de brazos. Pero, ¿y si algo sale mal? ¿Y si nos necesitas? Ricardo sonrió, extendiendo la mano para tomarlas de las niñas. Ya me salvasteis una vez. Ahora es mi turno de protegeros. Os prometo que una vez que esto termine, volveremos a estar juntos. Somos una familia, ¿recordáis? Las palabras de Ricardo parecieron calmar a las niñas, aunque la preocupación aún persistía en sus ojos. Manuel observó la interacción con una mezcla de admiración y preocupación. El vínculo entre Ricardo y las niñas era fuerte, pero también complicaba las cosas. Tomó nota mental de asegurarse de que, sin importar el resultado, las niñas estarían protegidas. Muy bien, dijo Manuel, volviendo al tema principal. Mientras Gómez reúne pruebas, necesitamos preparar nuestro próximo movimiento. Ricardo, una vez que tengamos la prueba, tienes que estar listo para hacer una aparición sorpresa en Torres Tech. Ricardo asintió, la determinación brillando en sus ojos. Estoy listo. Es hora de que Isabel enfrente las consecuencias de sus acciones. El resto de la noche se dedicó a refinar el plan. Manuel trabajó su red de contactos, asegurando apoyo legal y mediático para cuando la historia estallara. Ricardo revisó documentos de la empresa, recordando detalles cruciales necesarios para recuperar el control. Sofía y Lucía, aunque reacias a quedar al margen, contribuyeron con sus propias ideas, muchas sorprendentemente perspicaces. Su perspectiva única de la calle ofrecía ángulos que los adultos no habían considerado. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera en la suite estaba cargada de tensa anticipación. Todos sabían que los próximos días serían críticos, determinando no solo el futuro de Torres Tech, sino también el destino de esta familia improvisada. Ricardo miró al grupo reunido a su alrededor, sintiendo una oleada de emoción. Hacía solo unas semanas había estado solo, confundido y abandonado en un callejón. Ahora estaba rodeado de personas que realmente se preocupaban, listas para luchar a su lado. Gracias, dijo en voz baja, su voz cargada de emoción. A todos vosotros. No importa lo que pase mañana, sabed que ya me habéis dado algo que pensé que había perdido para siempre. Esperanza. Manuel sonrió, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de Ricardo. Sofía y Lucía se apresuraron a darle un abrazo, sus pequeños brazos rodeándolo protectoramente. Mientras el grupo se preparaba para la noche, cada uno perdido en sus propios pensamientos y preocupaciones, una cosa estaba clara. Mañana sería el día en que todo cambiaría. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar, y lo que estaba en juego nunca había sido tan alto. El amanecer llegó con una tensión palpable en el aire. Manuel llegó temprano a la suite del hotel, llevando un maletín con equipo de vigilancia. Ricardo ya estaba levantado, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y ansiedad. «Buenos días», saludó Manuel, colocando el maletín sobre la mesa. «¿Listo para empezar?» Ricardo asintió, maniobrando su silla de ruedas para acercarse. «Más que listo». «¿Qué tenemos?» Manuel abrió el maletín, revelando una colección de dispositivos sofisticados. Micrófonos ocultos, cámaras en miniatura, grabadoras de alta definición. Lo mejor que el dinero puede comprar. Mientras Manuel explicaba cómo funcionaba cada dispositivo, Sofía y Lucía salieron del dormitorio, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. ¡Guau!
exclamó Lucía, maravillándose del equipo. Es como en las películas de espías. Sofía, más pragmática, frunció el ceño. ¿Cómo vamos a usar todo esto? Manuel sonrió, apreciando el entusiasmo de las niñas. Bueno, el plan principal sigue siendo que el doctor Gómez lleve un micrófono oculto cuando se reúna con Isabel. Pero necesitamos más que eso. Necesitamos construir un caso sólido como una roca. Ricardo se inclinó hacia adelante, su mente analítica entrando en acción. Correcto. Entonces, además de la conversación con Isabel, ¿qué más necesitamos? Registros financieros, respondió Manuel prontamente. Transferencias sospechosas, acuerdos no autorizados, cualquier cosa que demuestre que Isabel actuó por beneficio personal, no por el de la empresa. Sofía se aclaró la garganta. Yo puedo ayudar con eso. Todas las miradas se volvieron hacia ella, sorprendidas. Sofía continuó, un poco vacilante. Viviendo en la calle, aprendes a observar, a notar detalles. Quizás podría echar un vistazo por las oficinas de Torres Tech, a ver si encuentro algo útil. Ricardo negó con la cabeza de inmediato. Absolutamente no, es demasiado peligroso. Pero Manuel parecía pensativo. En realidad, eso podría funcionar. Sofía es pequeña, ágil. Podría colarse en lugares a los que nosotros no podemos sin levantar sospechas. No, insistió Ricardo. No voy a poner a las niñas en peligro. Lucía, que había estado callada hasta entonces, habló. Señor Ricardo, queremos ayudar. Esta es nuestra familia también, ahora. ¿Recuerdas? Ricardo miró a las dos niñas, su corazón encogiéndose. Sabía que eran capaces, que habían sobrevivido por su cuenta, pero la idea de arriesgarlas. Manuel le puso una mano en el hombro. Lo haremos de forma segura. Sofía no estará sola. Estaré cerca, vigilándola, y la equiparemos con uno de nuestros dispositivos de comunicación. Después de varios minutos de acalorado debate, Ricardo finalmente cedió, aunque a regañadientes. El plan estaba establecido. Mientras el doctor Gómez se reunía con Isabel, Sofía, acompañada discretamente por Manuel, se colaría en las oficinas de Torres Tech para buscar pruebas físicas. Las siguientes horas se dedicaron a una preparación meticulosa. Manuel entrenó a Sofía sobre cómo usar los dispositivos de vigilancia, mientras que Ricardo instruyó a ambas niñas sobre la distribución de la empresa y dónde buscar documentos importantes. Recordad, subrayó Ricardo, estáis buscando cualquier cosa fuera de lo común, contratos no autorizados, informes financieros manipulados, correos electrónicos sospechosos. Sofía asintió seriamente, absorbiendo cada palabra. Lucía, aunque no participaba directamente en la misión, estaba igualmente alerta, decidida a ayudar en todo lo que pudiera. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el doctor Gómez se preparaba nerviosamente para su reunión. El pequeño micrófono oculto en la solapa de su chaqueta parecía pesar 1 tonelada. En la sede de Torres Tech, Isabel paseaba por su oficina, su calma exterior apenas ocultando la agitación interna. Sabía que estaba cerca de consolidar su control sobre la empresa, pero la continua ausencia de Ricardo la carcomía. El plan se puso en marcha al mediodía. Manuel y Sofía, haciéndose pasar por un padre y una hija que hacían un recorrido por la empresa, entraron en Torres Tech. Lucía se quedó en el hotel con Ricardo, monitorizando las comunicaciones a través de un sistema seguro que Manuel había configurado. Con su pequeña estatura y su aspecto inocente, Sofía se deslizó por los pasillos sin ser notada, sus agudos ojos captando cada detalle. Sus ágiles dedos capturaron discretamente documentos con una cámara en miniatura oculta en un broche. Manuel, manteniéndose a una distancia segura, guiaba a Sofía a través de un auricular casi invisible. Buen trabajo, Sofía. Ahora gira a la izquierda en el siguiente pasillo. La oficina de Isabel debería ser la tercera puerta a la derecha. Sofía siguió las instrucciones, su corazón latiendo con fuerza, pero sus manos firmes. Sus años en la calle le habían enseñado a mantener la calma bajo presión.
Mientras tanto, en la oficina de Isabel, llegó el doctor Gómez, su rostro una máscara de confianza forzada. «Ah, doctor», saludó Isabel, su sonrisa nunca llegando a sus ojos. «Qué bueno que pudo venir con tan poca antelación». «Por supuesto», Isabel respondió Gómez, muy consciente del micrófono. «¿De qué querías hablar?» Isabel se inclinó, bajando la voz. «Necesitamos hablar de Ricardo. Me preocupa que alguien pueda estar investigando su desaparición». De vuelta en el hotel, Ricardo y Lucía escuchaban atentamente la conversación transmitida. Ricardo sintió una oleada de furia ante la fingida preocupación de Isabel, pero se obligó a mantener la calma. Mientras tanto, Sofía logró entrar en la oficina de Isabel, aprovechando un momento en que la secretaria se ausentó. Con manos temblorosas pero decididas, rebuscó en los cajones, fotografiando cualquier cosa que pareciera importante. «Buen trabajo», Sofía sonó la voz de Manuel en su auricular. «Ahora ten cuidado al salir. Isabel y Gómez están volviendo». Sofía se congeló por un momento, luego rápidamente volvió a poner todo en su sitio y se escondió detrás de una pesada cortina. Su corazón latía con fuerza cuando la puerta se abrió e Isabel entró, seguida por el doctor Gómez. «Así que está decidido», decía Isabel. «Mantén la historia sobre la condición mental de Ricardo. No podemos permitirnos levantar sospechas ahora». Gómez asintió nerviosamente. «¿Y qué hay de lo que le hicimos? ¿Y si alguien se entera?» Isabel se rió fríamente. «Nadie lo descubrirá, doctor. Ricardo está fuera de escena y pronto Torres Tech será completamente mía». Sofía apenas se atrevía a respirar en su escondite, consciente de que estaba presenciando una confesión crucial. Rezó para que el micrófono estuviera captando cada palabra con claridad. Después de lo que pareció una eternidad, Isabel y el doctor Gómez finalmente salieron de la oficina. Sofía esperó unos minutos más antes de deslizarse por detrás de la cortina, sus piernas temblando de adrenalina. «Lo tengo», susurró en el micrófono. «Creo que tenemos lo que necesitábamos». «Excelente trabajo, Sofía», respondió Manuel de inmediato. «Ahora sal de ahí. Nos vemos en el punto designado». Mientras Sofía salía cuidadosamente del edificio, Ricardo y Lucía vitoreaban en silencio en el hotel. Las piezas del rompecabezas estaban encajando en su lugar. Horas más tarde, todos se reunieron en la suite del hotel. Mientras Manuel revisaba las pruebas reunidas, murmuró: «Esto es increíble». Examinando los documentos que Sofía había fotografiado y escuchando las grabaciones, tenemos más que suficiente para hundir a Isabel y exponer todo. Ricardo miró a Sofía y Lucía, el orgullo y la gratitud brillando en sus ojos. «Vosotras dos fuisteis increíbles. No sé cómo agradecéroslo». Sofía sonrió radiante, por una vez pareciendo de su edad. «Somos una familia, ¿recuerdas? Eso es lo que hacen las familias». Lucía asintió vigorosamente. «Exacto, nadie se mete con nuestra familia». Manuel observó la escena con una sonrisa. «Bueno, familia», dijo, llamando la atención de todos, «creo que es hora de que planeemos el golpe final. Isabel no sabrá que la golpeó». Mientras el grupo comenzaba a esbozar su próximo movimiento, una sensación de esperanza y determinación llenó el aire. La verdad estaba a punto de salir a la luz y se haría justicia. Para Ricardo, Sofía y Lucía era más que solo recuperar una empresa. Se trataba de proteger a su nueva familia y construir un futuro juntos. El sol apenas había salido cuando la suite del hotel ya estaba llena de actividad. Manuel, Ricardo, Sofía y Lucía estaban reunidos alrededor de la mesa del salón, con papeles esparcidos por todas partes y tazas de café medio vacías que atestiguaban una larga noche de planificación. «Bien, repasemos el plan una vez más», dijo Manuel, su voz ronca por la fatiga, pero sus ojos brillando con resolución. «Ricardo, harás tu entrada en la reunión de la Junta programada para las 10 a.m. Estaré allí como tu asesor legal». Ricardo asintió, ajustándose en su silla de ruedas. «¿Entendido? ¿Y las pruebas?» «Está todo aquí», intervino Sofía, levantando una carpeta gruesa.
Documentos financieros, correos electrónicos impresos, las grabaciones, todo ordenado y listo. Manuel sonrió, una vez más impresionado por la eficiencia de la joven. «Excelente trabajo, Sofía. Esto va a ser crucial». Lucía, que estaba preparando botiquines de primeros auxilios improvisados por iniciativa propia, levantó la vista. «¿Y la prensa? ¿No deberíamos decírselo también?». Manuel frunció el ceño, considerándolo. «Es un buen punto, Lucía, pero tenemos que tener cuidado. Si la noticia se filtra antes, Isabel podría adelantársenos». Ricardo tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativo. «¿Y si tenemos a alguien de confianza en los medios, listo para hacerlo público tan pronto como demos la señal?». «Carmen», dijo Manuel de repente. «Ella tiene contactos en los medios. Puedo pedirle que prepare las cosas entre bastidores». Mientras Manuel llamaba a Carmen, Ricardo se volvió hacia las niñas. «Sofía, Lucía, habéis sido increíbles, pero quiero que entendáis que lo que viene a continuación podría ser peligroso. No tenéis que estar allí». Sofía se cruzó de brazos, su expresión determinada. «De ninguna manera. Hemos llegado hasta aquí juntos. Vamos a terminar esto juntos». Lucía asintió con vehemencia. «Eso es, somos un equipo ahora». Ricardo sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y preocupación. Estas niñas, que ya habían pasado por tanto, estaban dispuestas a arriesgarlo todo por él. Era una responsabilidad que no tomaba a la ligera. Manuel terminó su llamada, volviendo al grupo con una expresión seria. «Chicos, tenemos un problema. Carmen acaba de darme una información preocupante». Todos se volvieron hacia él, la tensión palpable en el aire. «Parece que hay otra persona involucrada en esta conspiración», continuó Manuel. «Alguien dentro de la empresa, alguien cercano a Ricardo». El estómago de Ricardo se encogió. «¿Quién?». Manuel dudó por un momento. «Javier Ruiz, tu director de operaciones y mejor amigo». Siguió un silencio ensordecedor. Ricardo cerró los ojos, el dolor de la traición grabado en su rostro. Sofía, instintivamente, le apoyó una mano reconfortante en el hombro. «¿Cómo? ¿Cómo se enteró Carmen?», preguntó finalmente Ricardo, con la voz temblorosa. «Descubrió correos electrónicos», explicó Manuel. «Comunicaciones entre Javier e Isabel discutiendo el plan. Aparentemente, Javier ha estado descontento durante un tiempo, sintiéndose infravalorado». Ricardo negó con la cabeza, incrédulo. «Todos esos años pensé que éramos como hermanos». Lucía, su joven mente luchando por comprender la profundidad de la traición adulta, preguntó suavemente: «¿Qué significa eso para nuestro plan?». Manuel respiró hondo. «Significa que tenemos que ser aún más cuidadosos. Javier conoce a Ricardo tan bien como Isabel. Podría anticipar nuestros movimientos». Sofía, siempre la práctica, ya estaba reorganizando los documentos. «Necesitamos incluir las pruebas contra Javier en el dossier. Eso hace que nuestro caso sea aún más fuerte». Ricardo asintió lentamente, recomponiéndose. «Sofía tiene razón. Esto no cambia nuestro objetivo, solo aumenta lo que está en juego». Manuel paseaba por la habitación, su mente dando vueltas. «Muy bien, nuevo plan. Ricardo, en lugar de ir directamente a la sala de juntas, pasaremos primero por la oficina de Javier. Lo pillaremos por sorpresa, lo confrontaremos con las pruebas. Si podemos hacer que confiese, o mejor aún, que se vuelva contra Isabel, tendremos una ventaja aún mayor». Ricardo lo consideró por un momento antes de aceptar. «Es arriesgado, pero podría funcionar». Javier siempre se derrumbaba bajo presión. Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad. Manuel y Ricardo refinaron su estrategia, ensayando varios escenarios. Sofía y Lucía organizaron las pruebas, creando un archivo separado dirigido específicamente a Javier. Mientras trabajaban, Ricardo no pudo evitar notar cuán integrales se habían vuelto las niñas. Sofía, con sus agudas observaciones y atención al detalle, captó matices que los adultos pasaron por alto. Lucía, con su empatía natural, ofreció ideas sobre las motivaciones de las personas.
A medida que se acercaba la hora de la confrontación, la tensión en la habitación era palpable. Manuel hizo una revisión final del equipo. Micrófonos ocultos, cámaras discretas, todo listo para capturar cualquier reacción o confesión incriminatoria. Ricardo, enderezando su corbata y sentándose erguido en su silla de ruedas, miró al grupo. «No importa lo que pase hoy», dijo, su voz espesa por la emoción. «Quiero que todos sepáis lo mucho que significáis para mí. Hace unas semanas estaba solo y perdido. Ahora tengo una familia, gente por la que vale la pena luchar». Sofía y Lucía corrieron a abrazarlo, sus pequeñas figuras rodeándolo protectoramente. Manuel observó con una sonrisa suave, sintiéndose privilegiado de presenciar tal momento. «Es la hora», anunció Manuel en voz baja, mirando su reloj. Se separaron, intercambiando miradas decididas. Ricardo respiró hondo, estabilizándose. «Hagámoslo». Al salir de la suite del hotel, cada uno llevaba no solo la prueba física de su investigación, sino también el peso de las esperanzas y los sueños de los demás. No solo iban a reclamar una empresa, estaban luchando por un futuro, por la justicia y por la familia que habían formado. El sol de la mañana bañaba la ciudad con una luz dorada, mientras el coche de Manuel se dirigía hacia Torres Tech. Dentro del vehículo, el silencio estaba cargado de anticipación. Ricardo miró por la ventana, contemplando el familiar horizonte del edificio de su empresa acercándose. Era la hora del enfrentamiento final, la hora de reclamar no solo su corporación, sino su vida. Y con su nueva familia a su lado, Ricardo Torres se sintió verdaderamente invencible por primera vez en mucho tiempo. El ascensor ascendió silenciosamente hasta el piso ejecutivo de Torres Tech, llevando a Ricardo, Manuel, Sofía y Lucía hacia la confrontación inevitable. Ricardo, en su silla de ruedas, sentía su corazón latir con fuerza. Las niñas, una a cada lado, le sostenían las manos con fuerza, ofreciendo un apoyo silencioso. Las puertas se abrieron en el piso ejecutivo y el grupo fue recibido con miradas de asombro y susurros frenéticos. La noticia de la llegada de Ricardo se extendió como la pólvora y los empleados se congregaron en el pasillo, incrédulos. Manuel abrió el camino hacia la oficina de Javier Ruiz. Sin embargo, antes de que llegaran, la puerta de la sala de juntas se abrió bruscamente. Isabel salió, su rostro una máscara de incredulidad al ver a Ricardo. «¡Ricardo!», jadeó, su voz temblando ligeramente. «¿Cómo? ¿Qué está pasando?». Ricardo clavó sus ojos en los de su esposa, un torbellino de recuerdos y emociones contradictorias cruzando su mirada. «Hola, Isabel, tenemos mucho de qué hablar». En ese momento, Javier apareció detrás de Isabel, su rostro palideciendo al ver a Ricardo. «Dios mío, Ricardo, estás vivo». La tensión en el pasillo era palpable. Los empleados permanecían congelados, observando la escena que se desarrollaba frente a ellos como a cámara lenta. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en privado», sugirió Manuel, su voz tranquila pero firme. Isabel, recuperando la compostura, asintió rígidamente. «Sí, por supuesto. Por favor, entren». El grupo entró en la sala de juntas, donde los miembros de la junta esperaban, atónitos. Ricardo maniobró su silla de ruedas hasta la cabecera de la mesa, con Sofía y Lucía flanqueándolo protectoramente. «Damas y caballeros de la junta», comenzó Ricardo, su voz ganando fuerza. «Lamento interrumpir, pero tenemos asuntos urgentes que discutir». Isabel y Javier intercambiaron miradas nerviosas, posicionándose en el lado opuesto de la mesa. Ricardo intentó Isabel, su tono conciliador. «Debes estar confundido. Tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles mientras estabas indispuesto». Ricardo levantó una mano, silenciándola. «No estoy confundido, Isabel. Estoy perfectamente lúcido y sé exactamente lo que tú y Javier habéis hecho». Javier dio un paso adelante, su expresión una mezcla de miedo y desafío. «Ricardo, amigo mío, no lo entiendes. Hicimos lo que era mejor para la empresa». «¿Mejor para la empresa?»,
repitió Ricardo, su voz llena de incredulidad. ¿Drogarme? ¿Abandonarme en un callejón? ¿Tomar el control de mi corporación? Esa era vuestra idea de lo mejor. Los miembros de la Junta jadearon al unísono, miradas de conmoción y horror recorriendo la sala. Manuel abrió su maletín y comenzó a repartir documentos. Tenemos aquí pruebas detalladas de la conspiración, registros financieros alterados, correos electrónicos incriminatorios, declaraciones de testigos. Todo. Isabel y Javier palidecieron visiblemente, intercambiando miradas de pánico. «Esto es ridículo», intentó fanfarronear Isabel. «Estas acusaciones son absurdas. Ricardo claramente no está en su sano juicio». Sofía dio un paso adelante, su pequeño cuerpo temblando de ira. «Deja de mentir. Nosotras cuidamos del señor Ricardo después de que lo abandonasteis. Vimos cómo mejoró una vez que las drogas desaparecieron». La sala cayó en un silencio absoluto, todos los ojos fijos en la valiente niña que se enfrentaba a los poderosos ejecutivos. Conmovido por la feroz defensa de Sofía, Ricardo le puso suavemente una mano en el hombro antes de volverse hacia Isabel y Javier. Se acabó. La verdad ha salido a la luz. Confesad ahora, y quizás podamos resolver esto sin involucrar a las autoridades. Javier, visiblemente conmocionado, parecía que podría hablar, pero Isabel lo interrumpió bruscamente. «No digas nada, Javier. Están faroleando». Fue entonces cuando Lucía, que había estado observando cuidadosamente, notó algo. Señor Ricardo susurró, tirando de su manga. «Mira sus manos». Ricardo siguió la mirada de Lucía y sintió que su corazón se hundía. Isabel y Javier, aparentemente sin darse cuenta, habían entrelazado sus dedos, agarrándose las manos para consolarse mutuamente. La comprensión lo golpeó como un rayo. «Vosotros dos», comenzó, su voz quebrándose. «No se trataba solo de la empresa, ¿verdad? Estáis juntos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel y Javier se miraron, la culpa escrita en sus rostros. «Ricardo», dijo finalmente Javier, su voz temblando. «Nunca quisimos que fuera así. Simplemente sucedió». Isabel, sintiendo que la situación se le iba de las manos, cambió de táctica. «Sí, Ricardo, Javier y yo nos enamoramos, pero eso no tiene nada que ver con la empresa. Todo lo que hicimos fue por Torres Tech». Ricardo sintió una ola de náuseas mientras Isabel hablaba. Años de amistad, confianza y amor, todo destruido en un solo momento. Manuel, sintiendo que Ricardo estaba al borde de un colapso emocional, intervino. «Damas y caballeros de la Junta, como pueden ver, tenemos una situación grave. Recomiendo que suspendamos inmediatamente a Isabel Torres y Javier Ruiz de sus cargos, a la espera de una investigación completa». Los miembros de la Junta, todavía recuperándose de las revelaciones, comenzaron a asentir de acuerdo. Isabel, viendo cómo su imperio se derrumbaba a su alrededor, hizo un último intento desesperado. «No podéis hacer esto. Soy la CEO ahora. Yo salvé esta empresa». Ricardo, recuperando la compostura, miró a Isabel directamente a los ojos. «No, Isabel, no salvaste nada. Traicionaste todo lo que construimos juntos. Por poder, por codicia y por lujuria». En ese momento, las puertas de la sala de juntas se abrieron y dos policías entraron, guiados por Carmen. Isabel Torres y Javier Ruiz, anunció un oficial, están bajo arresto por fraude, conspiración e intento de homicidio. Mientras Isabel y Javier eran escoltados, Ricardo sintió una mezcla de alivio y profunda tristeza. La pesadilla había terminado, pero a un inmenso coste emocional. Sofía y Lucía se acercaron, abrazando a Ricardo en silencio. Manuel le puso una mano en el hombro, ofreciendo un apoyo silencioso. Mirando a su nueva familia improvisada, Ricardo sintió, por primera vez en mucho tiempo, un atisbo de esperanza. El camino por delante sería un desafío, pero ya no estaba solo. La verdad había salido a la luz, y con ella, la oportunidad de un nuevo comienzo.
Las semanas que siguieron a las dramáticas revelaciones en Torres Tech fueron un torbellino de procedimientos legales, reuniones interminables e intensa cobertura mediática. Ricardo Torres, una vez considerado mentalmente no apto, estaba ahora en el centro de una de las mayores historias corporativas del año. El tribunal estaba abarrotado el día en que Isabel, Javier y el doctor Gómez fueron juzgados. Ricardo se sentó en la primera fila, con Sofía y Lucía a su lado, sus pequeñas manos aferrando las suyas en un apoyo silencioso. Manuel estaba cerca, su rostro serio con determinación profesional. Cuando Isabel entró, escoltada por oficiales, sus miradas se encontraron brevemente. Ricardo sintió una punzada de dolor al ver a la mujer que una vez amó, ahora una extraña fría y calculadora. Isabel desvió la mirada primero, su postura rígida, delatando una mezcla de desafío y miedo. Javier fue el siguiente, pareciendo una versión hueca del hombre seguro de sí mismo que Ricardo una vez consideró su mejor amigo. Tenía la mirada baja, evitando el contacto con todos en la sala. El doctor Gómez entró el último, visiblemente temblando. A diferencia de los otros dos, su rostro estaba marcado por un remordimiento genuino. El fiscal expuso el caso con una precisión despiadada, detallando la elaborada conspiración para apartar a Ricardo del poder y tomar el control de Torres Tech. Las pruebas eran abrumadoras: correos electrónicos incriminatorios, registros financieros manipulados y las grabaciones condenatorias obtenidas por Manuel y las niñas. Cuando le llegó el turno de testificar a Ricardo, maniobró su silla de ruedas hasta el estrado, sintiendo el peso de cada mirada en la sala. «Señor Torres», comenzó el fiscal, ¿puede contarnos con sus propias palabras qué sucedió la noche en que fue abandonado? Ricardo respiró hondo, su mirada recorriendo la sala antes de fijarse en Isabel y Javier. Recuerdo estar en casa, discutiendo con Isabel sobre la empresa. Javier también estaba allí. Recuerdo sentirme mareado, confundido. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue a Isabel asintiendo a Javier, que sostenía una jeringuilla. El tribunal estalló en murmullos de asombro. El juez golpeó su mazo, pidiendo orden. ¿Y qué pasó entonces, señor Torres? Me desperté en un callejón, solo, confundido e incapaz de recordar quién era, continuó Ricardo, su voz espesa por la emoción del recuerdo. Si no hubiera sido por Sofía y Lucía, dos valientes niñas que me encontraron y me cuidaron, podría haber muerto allí mismo. Al oír sus nombres, Sofía y Lucía se enderezaron un poco, el orgullo brillando en sus ojos. El juicio continuó con testimonios de empleados de Torres Tech, expertos médicos y, crucialmente, el doctor Gómez, que aceptó testificar a cambio de una sentencia reducida. Finalmente, después de días de argumentos y deliberaciones, se anunció el veredicto. Isabel y Javier fueron declarados culpables de todos los cargos: conspiración, fraude, intento de homicidio y varios delitos corporativos. El doctor Gómez, debido a su cooperación, recibió una sentencia más leve, pero aún enfrentaba años de prisión y la pérdida de su licencia médica. Mientras se llevaban a Isabel, miró a Ricardo por última vez. Por un breve segundo, él vislumbró un destello de algo. ¿Arrepentimiento? ¿Remordimiento? Desapareció rápidamente, reemplazado por la máscara fría que había llevado durante todo el juicio. Javier, por otro lado, parecía completamente destrozado. Antes de ser escoltado, se volvió hacia Ricardo. «Lo siento», dijo, su voz apenas audible. «De verdad lo siento, Ricardo». Ricardo no respondió. Las palabras se sentían inadecuadas ante una traición tan profunda. Al salir del juzgado, Ricardo fue recibido por una multitud de reporteros. Flashes de cámaras y preguntas a gritos lo rodearon. Manuel lo guió rápidamente a través de la multitud, con Sofía y Lucía formando un escudo protector a sus costados. De vuelta en las oficinas de Torres Tech, Ricardo enfrentó su próxima batalla: recuperar el control de su empresa. La junta estaba en caos,
los accionistas nerviosos y los empleados desorientados después de semanas de incertidumbre. Señor Torres, se le acercó un miembro de la Junta con vacilación durante una reunión de emergencia. Entendemos que ha pasado por una terrible experiencia, pero la empresa necesita un liderazgo estable ahora. ¿Se siente capaz de retomar el timón? Ricardo miró alrededor de la mesa, viendo rostros ansiosos y preocupados. Sintió el peso de la responsabilidad, no solo por los trabajos y el futuro de miles de empleados, sino por el legado que había construido. Sí, respondió con firmeza. Soy más que capaz, y tengo una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. En los días siguientes, Ricardo trabajó incansablemente para estabilizar la empresa. Se reunió con los empleados, tranquilizó a los inversores y comenzó a implementar cambios para hacer que Torres Tech fuera más transparente y éticamente impulsada. Sofía y Lucía eran presencias constantes, a menudo observando desde los márgenes de las reuniones, ofreciendo sonrisas de aliento cada vez que Ricardo parecía cansado. Su sola presencia era un recordatorio continuo de lo que era verdaderamente importante. Una noche, después de un largo día de conferencias, Ricardo encontró a las niñas profundamente dormidas en el sofá de su oficina. Sonrió suavemente, cubriéndolas con su chaqueta. Manuel entró en silencio, contemplando la escena. «¿Realmente se han encariñado contigo?», comentó. Ricardo asintió, su expresión suavizándose. «¿Y yo con ellas? No sé qué habría hecho sin ellas, sin todos vosotros». Manuel le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Eres un hombre fuerte, Ricardo. Has superado una traición inimaginable y estás reconstruyendo no solo tu empresa, sino tu vida». A veces, admitió Ricardo en voz baja, el dolor de esa traición se siente insoportable. Isabel, Javier, eran mi familia. «Y ahora tienes una nueva familia», respondió Manuel, señalando a las niñas dormidas. «Una que te eligió, que luchó por ti». Ricardo sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «Tienes razón, y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que sepan cuánto significan para mí». Mientras los dos hombres observaban a las niñas dormir pacíficamente, había una sensación de que, a pesar de todas las dificultades y traiciones, algo precioso había nacido de esta terrible experiencia. Una familia improbable, unida por la adversidad y fortalecida por el amor y la lealtad mutuos. Ricardo sabía que el camino por delante seguiría siendo un desafío. Reconstruir la confianza en la empresa y en su vida personal llevaría tiempo. Pero al contemplar a Sofía y Lucía, sintió, por primera vez en mucho tiempo, una genuina esperanza en el futuro. Se había hecho justicia, se habían enfrentado las consecuencias. Ahora era el momento de sanar, de reconstruir y, sobre todo, de atesorar a la familia que había encontrado en las circunstancias más improbables. El juzgado de familia estaba decorado con dibujos coloridos y fotos de familias sonrientes. Ricardo Torres se ajustó la corbata nerviosamente mientras Sofía y Lucía, vestidas con sus mejores vestidos, le sostenían las manos. Manuel estaba a su lado, con una sonrisa alentadora en su rostro. «Señor Torres», comenzó el juez, mirando por encima de sus gafas. «Entiendo que desea adoptar a Sofía y a Lucía. Dada la naturaleza inusual de esta situación, hemos llevado a cabo una investigación exhaustiva de sus circunstancias». Ricardo asintió, sintiendo su corazón acelerarse. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa emocional de papeleo y entrevistas, pero nada le importaba más que hacer oficial el vínculo que había formado con las dos niñas que le habían salvado la vida. El juez continuó, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Debo decir, señor Torres, que rara vez encuentro un caso tan claro de una familia que pertenece junta. Es un placer para mí aprobar esta adopción». La sala del tribunal estalló de alegría. Sofía y Lucía saltaron de sus asientos, lanzando sus brazos alrededor de Ricardo con todas sus fuerzas. Manuel aplaudió.
lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. «Felicidades, señor Torres», dijo el juez, entregando el papeleo oficial. «Ahora son oficialmente una familia». Al salir del juzgado, Ricardo se sintió más ligero que en años. Sofía y Lucía saltaban delante, ya discutiendo con entusiasmo cómo decorar sus nuevos dormitorios. Entonces papá dijo Sofía, probando la nueva palabra con una sonrisa tímida: «¿Qué hacemos ahora?». Ricardo sintió que su corazón se hinchaba al oír «papá». «Bueno, querida, ahora celebramos. Y luego, bueno, tenemos un mundo que cambiar». En las semanas siguientes, la una vez fría mansión Torres se llenó de nueva vida. Las habitaciones se pintaron con colores vivos, las risas resonaban por los pasillos y el olor a galletas caseras, gracias a las aventuras de Lucía en la repostería, a menudo flotaba en el aire. Para Ricardo, sin embargo, la verdadera transformación estaba ocurriendo en su corazón. Cada sonrisa de Sofía, cada abrazo de Lucía, curaba un poco más las heridas dejadas por la traición de Isabel y Javier. Una noche, mientras la recién formada familia cenaba con Manuel, ahora un invitado frecuente, Ricardo compartió una idea que había estado contemplando. «Niñas», Manuel comenzó, dejando su tenedor a un lado, «he estado pensando mucho en nuestro viaje, en cómo nos encontramos. Y no puedo evitar pensar en todos los otros niños que hay por ahí, como erais vosotras una vez, sin hogar, sin esperanza». Sofía y Lucía intercambiaron miradas, sus ojos llenos de comprensión. Ricardo continuó, su voz ganando entusiasmo. «Quiero usar los recursos de Torres Tech para marcar la diferencia. Estoy pensando en crear una fundación centrada en ayudar a los niños sin hogar». Manuel asintió con aprobación. «Es una idea maravillosa, Ricardo. Con tu influencia y recursos podrías tener un impacto real». «¿Podemos ayudar?», preguntó Lucía con entusiasmo. «Conocemos a muchos niños que todavía están en la calle. Podríamos hablar con ellos, mostrarles que hay esperanza». Ricardo sonrió, orgulloso de la compasión de su hija. «Por supuesto que podéis ayudar. De hecho, quiero que seáis una parte integral de este proyecto. ¿Quién mejor para entender las necesidades de esos niños que vosotras?». En los meses siguientes, la Fundación Nuevos Comienzos tomó forma. Ricardo aprovechó sus conexiones para obtener el apoyo de otras corporaciones y figuras públicas. Sofía y Lucía, con su experiencia de primera mano, fueron fundamentales en la creación de programas que realmente satisfacían las necesidades de los niños sin hogar. La fundación no solo proporcionaba refugio y comida, sino también educación, formación laboral y apoyo psicológico. Ricardo insistió en que cada niño fuera tratado con dignidad y respeto, dándoles una oportunidad real de una vida mejor. Mientras tanto, Ricardo implementó cambios significativos en Torres Tech. La empresa, una vez centrada únicamente en los beneficios y la innovación tecnológica, ahora abrazaba una nueva filosofía de responsabilidad social y prácticas comerciales éticas. En una reunión de la Junta, Ricardo presentó su visión. «Damas y caballeros, Torres Tech tiene la oportunidad y la obligación de ser más que una simple empresa rentable. Podemos ser una fuerza para el bien». Esbozó planes para programas de sostenibilidad, iniciativas de diversidad e inclusión y un compromiso de usar la tecnología para abordar problemas sociales urgentes. Algunos miembros de la Junta se mostraron escépticos. «Señor Torres», dijo uno, «entiendo su entusiasmo filantrópico, pero nuestra principal responsabilidad es con nuestros accionistas». Ricardo sonrió, habiendo anticipado la objeción. «Estoy de acuerdo, tenemos una responsabilidad con nuestros accionistas. Pero sostengo que, a largo plazo, una empresa ética y socialmente responsable no solo hace el bien, sino que también prospera en el mercado. Los consumidores de hoy exigen más de las empresas que apoyan». Gradualmente, la visión de Ricardo comenzó a arraigarse. Torres Tech lanzó productos innovadores centrados en la sostenibilidad y la accesibilidad.
La empresa se convirtió en líder en prácticas laborales éticas y programas sólidos de bienestar para los empleados. Un día, mientras Ricardo paseaba por el recién inaugurado centro comunitario de la Fundación Nuevos Comienzos, se encontró reflexionando sobre el increíble viaje que lo había llevado hasta allí. Sofía y Lucía estaban justo delante, mostrando las instalaciones a un grupo de niños recién llegados de la calle. Manuel se acercó, observando la escena junto a Ricardo. «Has construido algo increíble aquí, Ricardo, algo que va mucho más allá de ti mismo». Ricardo asintió, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. «¿Sabes, Manuel? Cuando miro hacia atrás, a todo lo que pasó, la traición, el abandono, es fácil sentirse amargado. Pero luego miro a Sofía y a Lucía, veo el trabajo que estamos haciendo aquí, y me doy cuenta de que a veces las peores situaciones conducen a las mejores oportunidades». Justo en ese momento, Sofía llamó a Ricardo. «Papá, ven a conocer a nuestros nuevos amigos». Ricardo sonrió, dirigiéndose en su silla de ruedas hacia sus hijas. Al acercarse al grupo de niños, reconoció algo en sus ojos: esperanza. La misma esperanza que Sofía y Lucía le habían dado en su momento más oscuro. «Hola a todos», dijo cálidamente. «Bienvenidos a vuestro nuevo comienzo». Mientras los niños se reunían a su alrededor, algunos tímidos, otros curiosos, Ricardo sintió una ola de gratitud. Había perdido tanto, pero había ganado infinitamente más: una familia, un propósito y la oportunidad de marcar una diferencia real en el mundo. El futuro, una vez tan incierto, ahora brillaba con posibilidades. Y Ricardo Torres, junto con sus hijas y sus nuevos amigos, estaba listo para abrazarlo con los brazos abiertos.